Está con nosotros el ingeniero Luis Ciberoni. Ingeniero, ¿cómo está? ¿Qué tal, Melanio? Buenas noches, Rolo, muy buenas noches. Mi saludo al pueblo de Hilo acá, a disposición siempre, viendo la temática, la problemática de nuestro pueblo. Y como una lástima que no podamos comunicarnos con Pablo Fajardo, es un abogado que ha sostenido una larga lucha de los pueblos de la selva del Ecuador para resarcirse de los daños ambientales. ¿Qué ha pasado? Chevron Texaco hace 30 años que dejó de operar en la selva del Ecuador y hace 18 años que ha empezado el juicio, 19 años casi, tratando de recuperar su medio ambiente, porque la Chevron ha dejado 100 pozos de petróleo chorreados en la selva que ha generado tremendos daños ambientales, que hasta el propio presidente del Ecuador, Rafael Correa, ha entrado a la selva, metido la mano abajo para ver cómo lo han dejado, y Chevron hasta la fecha, bueno, ha perdido el juicio después de siendo... Chevron quiso litigar en Ecuador, porque el juicio se lo plantearon en Estados Unidos. En Nueva York fue. En Nueva York, pero fue Chevron mismo quiso que la justicia del Ecuador, pensando seguramente que los magistrados del Ecuador eran vulnerables a la coima, al soborno, pero no ha sido así. Felizmente, todo el pueblo del Ecuador, hasta sus propios magistrados, han analizado la situación y con bastante criterio patriótico principalmente han dado la sentencia a favor de los pueblos del Ecuador, de los cuales de esos 19.000 millones de dólares que ha conseguido, ha fijado la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, parte van a utilizarla en la reparación de la selva, que la propia comunidad debe convocar a las empresas que deben curar esto y indemnizar los daños. Pero la Chevron se está negando, se ha ido Fajardo ha presentado en diferentes partes del mundo embargos de las propiedades de Chevron para cautelar, mejor dicho, el cumplimiento de esta sentencia. En Argentina no han querido el gobierno argentino amparar a estas comunidades, a este proceso, han negado los embargos y seguramente esto tiene para rato, pero se hizo justicia. Lo que sí, amables televidentes, dejo en claro una vez más, no estamos para nada, y eso conversando con don Lucho Ciberoni fuera de cámara, aquí no hay que digan que somos antimineros, para nada por si acaso. Yo estoy consciente, sé que el tema de minería hoy debe salir, los proyectos grandes en el Perú deben darse, pero siempre con la responsabilidad social. Es más, hay proyectos que hoy nos pondrían en una situación mejor que Chile, porque es nuestro competidor. De eso nadie me lo va a quitar. Pero si hay algo que está mal, hay que resarcir. Si hay algo que se dañó, hay que curar. ¿Correcto? Es como decir, hablamos aquí con don Luis Ciberoni, te invito a que vengas a mi casa. Ven a mi casa las veces que quieras, pero ojo, tienes que pagar la ventana que has roto, tienes que pagar la puerta que pateaste y la destruiste, tienes que, por favor, pagar los 20 vasos y todo el destrozo que has hecho. Pero ven a mi casa para que veas que soy buen amigo. Ese es el mensaje más o menos, amigos, que queremos darles a nuestros amigos que nos ven a través de Canal 41. ¿Quién es Pablo Fajardo Mendoza? Esta entrevista de 5 o 6 minutos, amigos, va a mostrar la imagen del abogado, que ojalá que para mañana podamos conversar con él. Vamos con control, por favor, si ya tiene las imágenes de la entrevista que realizan allá en Ecuador a Pablo Fajardo Mendoza, que es posible que venga al puerto de Hilo, se están haciendo las coordinaciones para que pueda aquí conversar con la población. Vamos con las imágenes, por favor, si ya las tiene listo, ahí vamos a ver entonces quién es el abogado. Ahí está. Vamos con el audio, por favor. Mendoza. Soy abogado en la República del Ecuador y abogado también de los pueblos indígenas y campesinos de la Amazonía ecuatoriana que por 20 años mantienen una lucha en contra de Chevron Corporation por el crimen ambiental cometido en la región amazónica ecuatoriana. La alcaldesa de esta ciudad, la señora Malengli, estuvo aquí en Ecuador hace varias semanas atrás y pudo constatar parte del daño causado por Chevron. Me había comprometido también a visitar esta ciudad y a compartir con ustedes cuál es el crimen cometido por Chevron. Lamentablemente,
no pude viajar y por eso me propuse hacer este video con el fin de, primero, expresar mi saludo de solidaridad y apoyo a ustedes. Sé que son víctimas de un gran daño ambiental también causado por Chevron a esta ciudad, a ustedes, en la que por un incendio de la empresa, más o menos 15.000 personas de este pueblo fueron a parar a los hospitales. Y Chevron, como siempre, rehúye a su responsabilidad. Pero también es bueno que ustedes sepan qué ha hecho Chevron en Ecuador. Chevron operó en la Amazonía ecuatoriana por 26 años consecutivos. En ese tiempo arrojó más de 18.000 millones de galones de agua tóxica, agua venenosa, en los ríos de la Amazonía ecuatoriana. En todas las carreteras de la Amazonía las cubría con petróleo crudo. Es más, hacía una combustión incompleta del gas y, lo que es más grave todavía, hacía fosas o huecos en la tierra donde depositaba todos los desechos tóxicos que se producen en la industria petrolera. Ese daño ambiental está ahí todavía. Han pasado 40 años y continúa causando la muerte de mucha gente. Por ese desastre ambiental hay cientos de hombres, mujeres y niños que han muerto con cáncer, con leucemia o con otras enfermedades vinculadas a los tóxicos dejados por Chevron. Hay 2 pueblos indígenas que se extinguieron y otros 4 pueblos indígenas también originarios de Ecuador que están seriamente afectados en su extinción por los tóxicos y los crímenes cometidos por Chevron en la Amazonía ecuatoriana. Es bueno que ustedes conozcan quién es Chevron. El patrón de conducta y la actitud de Chevron la ha convertido en la empresa más irresponsable y opaca del mundo entero. Por ese crimen de Ecuador, le seguimos un juicio desde hace 20 años atrás, primeramente en las Cortes de Nueva York. Luego Chevron pidió que el juicio vaya a las Cortes de Ecuador. Le ganamos el juicio y se condenó a Chevron a pagar una suma total de más o menos unos 19.000 millones de dólares. Pero ¿qué hace Chevron para pagar por el crimen cometido en nuestra Amazonía? Hoy lo que hace es demandar a sus propias víctimas. Para Chevron, los indígenas, los campesinos, los abogados que hemos luchado en esta batalla por 20 años, somos unos terroristas, somos unos mafiosos, hemos hecho una asociación ilícita para robarle plata a la empresa. Todo es una cortina de humo, es tratar de amedrentar y humillar a sus propias víctimas para nunca pagar por el crimen cometido en nuestra Amazonía ecuatoriana. Es por eso que queríamos compartir esta experiencia con ustedes, con el solo objetivo de unir fuerzas, de unir lazos y luchar conjuntamente en contra de la empresa más perversa y criminal del mundo entero, que es Chevron Corporation, por desgracia, vecina de ustedes. Les invito, ojalá pronto muchos de ustedes puedan también visitar Ecuador y estar en Ecuador y ver el daño de Chevron. Pero también les invito a ser solidarios y a tener una red, ojalá mundial, para que todo el mundo conozca y todos juntos luchemos contra esta empresa irresponsable. Creemos que pueden trabajar de forma responsable, respetando el ambiente, la vida, la cultura de los pueblos, en la cual no es únicamente el interés económico el que debe primar, sino el respeto a la justicia y a los derechos humanos. Ojalá que juntos logremos que Chevron y cualquier otra empresa irresponsable pague por el crimen que se comete en cualquier parte del mundo. Los habitantes de Ecuador, de los cuales represento, estamos dispuestos a luchar hasta el final hasta lograr que Chevron pague por su crimen. No vamos a permitir que este crimen quede en impunidad. Les invitamos a ayudarnos en esta lucha contra una empresa más grande, más perversas y más arrogantes del mundo entero. Bien, amigos, él es el abogado Pablo Fajardo Mendoza, que el día de hoy debió salir a través de Canal 41 esta grabación. Se va a enviar justamente a don Pablo Fajardo. No podemos salir a través del celular, pero ya hemos contactado con él. Producción de Canal 41 ha contactado ya directo con él. Ojalá que para mañana pueda salir. Don Luis Iberoni. Bueno, yo he leído la sentencia, la tengo en mis manos en el escritorio, y está plena de fundamentos, de principios que respetan los derechos humanos. Esta sentencia está bien elaborada, de manera que por ningún lado
como dice el abogado, va a permitirse de que los derechos humanos sean violados. Existe, felizmente, la Carta de las Naciones Unidas, existe la protección de los derechos comunales, y esto ya no es así. Lo mismo, tú has tomado contacto con el abogado Pablo Fajardo para que tome interés en esta denuncia que estamos haciendo a la empresa Sauder y nos ayude a sostener con estos mismos principios de precaución, principios de tolerancia, principios de protección del medio ambiente, podamos nosotros obtener, primero, la recuperación de la dignidad del pueblo que ha sido violada, ha sido burlada por la empresa Sauder durante tantos años, y lograr pues lo que siempre hemos esperado y que ninguna autoridad desde hace 37 años que yo vivo en Hilo ha querido, ha pretendido o ha entablado el camino correcto para que la empresa Sauder reconozca. Esas mesas de diálogo han sido una burla para el pueblo, porque la Sauder Perú nunca ha querido reconocer los daños ambientales. Y nosotros hemos visto, de acuerdo al video que hemos presentado el otro día, hemos verificado que existe daño ambiental, pero que malas autoridades, bajo la presión del soborno, les han permitido a la Sauder que esto de pasivo ambiental pase a activo ambiental o simplemente que lo nieguen. Y esa negativa ha hecho que cometan perjurio, el perjurio de negar que nos han hecho daño. Ahí está, no sé si lo van a repetir sí, el video. yo le ruego, por favor, a control, si ya tiene las imágenes, ahí está, para que vaya explicando, por favor. ¿Por qué pongo yo desastres ambientales? Porque estos no son simples impactos, son desastres ambientales. Nosotros hemos sufrido esto durante tantos años, para que el presidente de la Sauder nos diga simplemente, miren lo que dice en su audio, que esos humos no hacen daño, que lo inhalamos y los orinamos. Presidente de Sauder Perú. Otra afirmación que se hace es que Sauder Perú debe indemnizar por la contaminación. Esta es una expectativa sin justificación. A fecha se desconoce la existencia de una toxicidad sistemática del dióxido de azufre, el cual es eliminado por la respiración y por el sistema renal. Doctor Robert Rodrigoso, director del Hospital de Hilo. Si nosotros tenemos una concentración muy alta, sumamente alta, de tóxicos en el medio ambiente, estamos viviendo en lo que se llama una hipoxia relativa, lo que quiere decir que sustituimos oxígeno por tóxico. La hipoxia relativa tiene sus manifestaciones más evidentes, más trágicas en el producto de la concepción. Cuando nosotros proporcionamos una cantidad menor de oxígeno al producto de la concepción, tenemos, en primer lugar, niños de bajo peso, lo que podríamos nosotros considerar desnutrición fetal, que existe en nuestro medio. En segundo lugar, un factor de anemia en la madre que condiciona igualmente manifestaciones de bajo peso en el recién nacido. Y en tercer lugar, y aquí viene lo grave, pensando en futuro, cuando nosotros vivimos en un ambiente que le llamamos nosotros de hipoxia, es decir, disminución de oxígeno, los problemas pueden manifestarse en alteraciones de tipo mental. Quiero decir que el cociente intelectual, la capacidad intelectual de nuestros jóvenes está siendo puesta en peligro cuando nosotros tenemos este tipo de contaminación. Hay un principio de la justicia que dice, a confesión de parte, relevo de pruebas. Si el señor está diciendo que existe contaminación y está diciendo que el humo lo inhalamos y lo orinamos, entonces está confesando que nos ha utilizado como sus máquinas procesadoras de este humo, y por lo tanto por ese trabajito que le hemos hecho durante tantos años nos debe pagar. Esta es la escoria que está contaminando y ha destruido casi 10 kilómetros de playa, desde Fundición hasta Pocoma. Y las manifestaciones que el IMARPE arroja, los análisis que el IMARPE, al Instituto del Mar, arroja del monitoreo del Banco Natural de Pocoma, encuentran que tienen elevado contenido en el tejido muscular de cobre, níquel, zinc, plomo, arsénico. Entonces estos mariscos están impactados. Por otro lado, la escoria es un material cuarto en dureza, tiene dureza 7. Aparte, después del diamante, el acero, el corindón, viene la sílica, el silicato de fierro. Como ustedes pueden observar, la marea lo ha vuelto canto rodado, o sea, piedras redondas, lo que era aristosa,
por las mareas. Y esta escoria, al chocar contra las peñas, mata toda espora de marisco o de algas que se pegan a la roca. Ustedes pueden ver las peñas blancas de tanto que las pule la escoria, no vive nada ahí. Y además, en toda esta zona, en todo este banco se ha conminutado de tal manera de que ya es un elemento tóxico. Y tienen que tener la siguiente consideración: los metales como el fierro, el azufre, el cobre, tienen reacciones exotérmicas, es decir, producen temperatura, se calientan, producen, como van a ver en la imagen del relave de Ite, se produce alta temperatura, de manera que la playa en Ite marca 30-38 grados, a consecuencia de la reacción del oxígeno, del agua con el cobre, el agua con el fierro, el agua con el azufre. Entonces, ese daño ambiental que está patente ahí. Estos son pasivos ambientales, señores de la SAUDER. Señor ministro del Ambiente, esto es pasivo ambiental porque está a la libre disposición de las mareas. Esto lo han movido, lo han mecido, lo sigue meciendo en el mar. Este daño ambiental ha sido declarado como que no existe, como que tiene mínima importancia. Por eso es que declara el ministro del Ambiente que SAUDER Perú no tiene pasivos ambientales. Porque declararon el 2004, después de la auditoría que le hiciera MIS, SGS, que estos eran pasivos ambientales. Sin embargo, SAUDER Perú declara que no, y esto fue aprobado con una resolución ministerial. Una resolución ministerial no puede decir pues, que este material, eso no es venenoso, eso no es material tóxico, es material tóxico, porque inclusive no se analiza el cobalto que ha tenido esta escoria y que ha sido lavada e incorporada por los cuerpos, por el cuerpo marino, incorporada al metabolismo de las algas y de los mariscos. Nuestras lomas del norte, ustedes recordarán que aquí en esta quebrada, por ejemplo, había escorrentía, agua, había malvas, taros. Miren los cadáveres de los arbolitos en la ladera del cerro, muertos los arbolitos, cubiertos por un polvo de fundición, porque los gases, los humos de la fundición eran una mezcla de polvo fino y gases tóxicos, nitrosos, carbónicos y sulfurosos. Pero el polvo fino se ha depositado en las lomas de manera que ha depositado una capa casi de 30 centímetros que ha inutilizado este material tan fértil que eran las lomas, donde venían a pastar ganadería de moquegua, de carumas y de torata. Aquí se hacían rodeos. Miren el cadáver de los árboles que ha quedado de este impacto. Esto es pasivo ambiental, señores, es desechos, son daños no reparados. Son daños que se han ocasionado y que SAUDER Perú no quiere reconocer. Es en base a estos daños ambientales que estamos planteando la demanda, para que se anule esa resolución que declara que esto es material inerte, que esto no es daños ambientales, para que empiecen a reconocer tal cosa y finalmente la SAUDER Perú no va a poder tener otra concesión minera, ni ampliación de Toquepala, ni Tapairigua, ni Tía María, si es que no resuelve estos pasivos ambientales. Y algo que está latente en la ciudad de Hilo, la línea del tren que atraviesa y distorsiona todo nuestro desarrollo urbano. La cantidad de ruido que hace el tren cuando toca el pito. Allí, pobres 20 de diciembre, pobre Alto Hilo, pobre Monterrico, pobre todo el trayecto que hay de la línea hacia la zona de la calle Callao a su espalda, sufriendo de esta agresión que es patética. Y la SAUDER no le interesa, nos han acostumbrado a vivir con eso, de manera que nosotros en esta contaminación auditiva que se está produciendo con estos ruidos, el oído humano solamente soporta 70 decibeles, el registro al paso del tren, al simple paso del tren es 200 decibeles, y cuando tocan el pito, 400 decibeles, 600 decibeles de marca y hasta más. Actualmente se está haciendo un monitoreo por parte de la universidad, midiendo la cantidad de ruido y toda la distorsión que genera la línea del tren, sin protección. ¿Cuántas veces han habido accidentados, heridos, muertos, accidentes de tránsito con esta presencia de la línea del tren? Y vean ustedes los vagones del ferrocarril sin ninguna protección, sin ninguna manta que cubra el polvo, el riesgo que corre la población al momento de que pase el tren y el polvo se pueda mover hacia los lugares aledaños a la línea del tren. Es el riesgo el que se valora, el riesgo del daño. Y no hay daño tolerable, señores, no hay daño, nadie tolera el daño. Es el riesgo el que estamos expuestos nosotros. Por eso es que existe el derecho del pueblo de Hilo a una indemnización por los daños ambientales. Esto es daño ambiental. Es un
ataque, un peligro, un riesgo al que se expone la población de malograr su salud, de estar viviendo amargados por lo que está sucediendo, vivir con la psicología trastornada. En Arequipa le llaman la nevada, pero acá nosotros, al recibir esa agresión, imagínense toda la cola de carros que quedan estacionados porque el señor tren tiene que pasar. Por aquí ha debido hacerse un paso a desnivel para resolver el problema. Esto de los relaves de Ite es lo más craso. Miren el mineral. Este mineral, al reaccionar con el agua, es exotérmico, o sea, genera temperatura, ¿ya? Esta temperatura de todas estas playas registran 30, 38 grados. ¿Por qué? Porque la combustión, la oxidación del azufre, del fierro y del cobre, que es el sulfuro de cobre y fierro que genera, que son los relaves que están botados acá, como pueden observar, el amarillo que ven ahí es azufre, que al reaccionar con el agua genera temperatura. Y como van a ver en imágenes luego, cómo brota como si fueran globos. Miren como globos sale el gas que está generando. Ahí está el fierro. El rojo ven el fierro, el verde celeste, casi turquesa, es la malaquita, el hidróxido de cobre, y toda esta pampa. Si bien es cierto, Sauder era creado acá 16 hectáreas de un maravilloso sitio donde han puesto una barrera de tierra y han detenido las aguas del río Locumba y han sembrado hierba ahí, con el cual han venido aves. Es cierto, vienen aves migratorias como las guayatas, todo, pero de ahí para el mar el impacto está terrible. Ahí está la cosa, el testimonio. Y acá pastan los animales en esta hierba que está contaminada con arsénico. Tiene 16 miligramos por gramo de arsénico. Estos animales están insumiendo esto. Por eso es que cuando ustedes van a ver el cementerio de pelícanos que hay más allá y que estamos testimoniando, van a ver cómo el hueso exuda ya los tóxicos con los cuales ha sido envenenado. Esto es lo que nosotros vamos a impulsar para hacer reconocer al Estado y a la empresa Sauder Perú que sí son pasivos ambientales. Acá no puede negar esta realidad. Y estos pasivos ambientales están generando riesgos, amenazas. Esta es la laguna que han creado con el dique de tierra que han instalado. Efectivamente, acá hay aves, pero sin embargo ustedes pueden observar en los taludes de esto, aquí están las aves, patos, más allá hay guayatas, pero miren el azufre. Aquí está la represa y ahí al fondo pueden ver el azufre, el mineral totalmente degenerado. El mineral fundamental que compone los relaves es el arsénico, veneno de alta toxicidad. ¿Por qué? Porque los sulfuros de cobre, la chalcopirita, la chalcocita, la cobelita, ocurren siempre con los sulfoarseniuros, los sulfuros de arsénico. Ahí está, miren el azufre, a flor de tierra. Esto no lo pueden negar. Por esto, ahí está el dique de tierra que retiene las aguas. Pero pasando el dique, miren el azufre que aflora. El mineral oxidado que está, ahí está, clarísimo. Este es el daño ambiental que nosotros estamos denunciando. El ingeniero González Rocha dijo, si ustedes me prueban de que he hecho daños ambientales, yo pago. Ahí están las pruebas evidentes. ¿Qué dice la ley de pasivos ambientales? ¿Qué dice la ley del ambiente? Daño ambiental es todo deterioro del medio ambiente, cumpliendo o incumpliendo la ley. Ahí están los pelícanos muertos. Miren los huesos, la coloración que asume. Miren, está el azul, el celeste del sulfato de cobre. Ahí está la malaquita, el hidróxido de cobre, que exude el hueso al secarse. Estas reacciones exotérmicas que genera, esto los ha matado. Este es el veneno con el que han muerto estas aves. Por esa razón es que, miren cómo brota ya en los gases generados por el oxígeno al combinarse. Por eso ven ustedes la textura del suelo como globos que están reventando. Ahí está, pueden observar el daño. Este es daño ambiental, señores, señor ministro del Ambiente. Este es daño ambiental, este es pasivo ambiental. Ahí están las víctimas. Un ingeniero amigo mío me decía, tú te vas a los relaves si tienes hongos en los pies, te metes a los relaves y mueren todos los hongos, te curaste de hongos a los pies, porque precisamente la temperatura y los materiales que tiene te matan todo tipo de vida, hasta los hongos mueren acá. Miren cómo están los huesos de los pelícanos que se han envenenado con esto.
Este es el daño que reclamamos, hermanos de Hilo, y vamos a empezar el juicio contra la SAUDER y con la ayuda del congresista Ángel Neira y con la presencia, si ojalá la suerte nos ayude, con la asesoría también del doctor Pablo Fajardo y los abogados que tenemos en la CONACAMI, vamos a presentar la demanda. Ya estamos en el borrador de la demanda, tenemos todas las pruebas, los monitoreos del Instituto del Mar, los resultados de los cultivos de ostras que se han hecho en Huahuaquique y en otras partes, donde se demuestra de que los mariscos producto de este cultivo son envenenados con materiales tóxicos, lo suficiente y necesario para demostrar que esos no son activos ambientales, como dice SAUDER. Ahí están los pasivos ambientales, materiales desechos abandonados al libre albedrío de las olas, que son incorporados, como van a ver en la parte final de este video, como el mar los incorpora al cuerpo marino y van a intoxicar, envenenar las especies bentónicas como la ostra, el caracol, la tolina, la lapa, las algas, que son parte de nuestra ecología. El ser humano, hermanos, que vive en el Perú, según la Constitución artículo 3, debe vivir en un ambiente sano y equilibrado, tiene el derecho de vivir en un ambiente sano y equilibrado adecuado al desarrollo de la vida. Ahí yo estoy muestreando el agua el agua intersticial del Relave. Aquí hemos encontrado 4 partes por millón de arsénico. Escarbando un poco la playa, miren el azufre metido, el mineral contaminante, el arsénico metido entre la arena. Más allácito está la famosa playa blanca, ¿no? Arena blanca, playa contaminada. Estas son las explosiones del Tajo abierto que generan la agresión a la atmósfera. Caliente el agua que forma la humedad del ambiente y la eleva en su cinética y va a llover a donde nunca llovió, como decía, ahora ha ido a llover a Bolivia y torrencialmente, y en esta zona no ha llovido nada, seco. Miren cómo se destruye el medio ambiente y este polvo tiene 2.5 micrones de espesor, hasta 10 micrones, lo que le llamamos el PM10, polvo respirable. Polvo que no sedimenta fácilmente y que viaja por la atmósfera durante meses, semanas y va a posarse en las hojas de los árboles, en las hojas de las plantas, que son los órganos de respiración y fotosíntesis de la planta, y le generan daño, porque ya el desarrollo, el rendimiento de las plantas se reduce. Y este polvo también agrede al ser humano porque estamos respirando. ¿Y de qué está compuesto este polvo? Fundamentalmente de arsénico, plomo, níquel, zinc. Ahí tienen ustedes las explosiones del Tajo, 100 disparos interdiarios. Es catastrófico, es lo que pasa y eso es lo que va a generar en el futuro con la minería Tajo abierto. Muchas veces nosotros nos alegramos que vino Orica acá. Orica va a producir explosivo. ¿Qué cosa es este explosivo? Es nitrato de amonio mezclado con 15% de petróleo. Se llama ANFO. Este ANFO es la manera más cavernaria y tóxica de hacer minería. Nosotros, como dice Melanio en la CONACAMI, en la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería, de la cual soy secretario de Vigilancia Ambiental ahora, decimos, hay sitios donde se puede hacer minería y hay sitios donde no se debe hacer minería. Ahí tienen el mapa de la muerte, donde Cuajone y Toquepal están. Y si Quellaveco se instala, va a generar esto. Miren, hermanos, el glaciar que era y el glaciar en el futuro, cómo está hasta ahora. Ha perdido toda su nieve. Estos son los registros del río Torata y Tumilaca, cómo por el calentamiento de las explosiones del Tajo ha perdido su caudal. Esta es la ley otorgada en la época de Belaúnde, primer gobierno, donde le dan al Valle de Hilo el derecho a indemnización por los daños a los olivos. Es decir, toda la guerra que hemos desarrollado por recuperar la indemnización por los daños, recuperar nuestro medio ambiente, fue mal orientada. En este tiempo, así como a los olivos le sacaron una ley para indemnizarlos, a nosotros también hemos debido impulsar una ley para que indemnice al pueblo. Y equivocadamente se han hecho los locos, la ONG Labor y todo. En estos cuadros muestro cómo están los resultados del IMARPE del envenenamiento de los mariscos. Miren, acá a la derecha, abajo, está el delta del río Locumba con los relaves. Y miren cómo se han movido hasta la punta de Coles. Pero ¿qué dice González Rocha después de todo esto? Resarcir estos temas de daños ambientales.
A ver, ¿de resarcir qué? En los temas de daños ambientales, en el tema de mesa de diálogo. No, nosotros no hemos hecho daños ambientales. O sea, ¿qué cosa es lo que hemos visto entonces? Ahí está la exposición nuevamente para que lo enviemos al abogado Pablo Fajardo y pueda, con los principios que ha esbozado en la demanda que ha hecho contra la Chevron Texaco, que tienen casi la misma connotación, solo que la magnitud en la selva del Ecuador es más mayor, porque son 100 pozos, allá casi una gran área, pero en este caso son 6 desastres ambientales que la SAO del Perú ha creado en el sur. Hemos coordinado con la representación de Candarave, porque existe una ley ahora, justamente en la audiencia que ha habido en Locumba, existe una violación al derecho a la consulta. El derecho a la consulta, dice la sentencia que ha impulsado por Acción Popular, mejor dicho, el proceso de Acción Popular, no el partido, el proceso de Acción Popular, el Instituto de Defensa Legal contra la ley de consulta y su reglamento, dice claramente, la consulta es un derecho, no es un procedimiento. Quiere decir que el Estado está en la obligación de preguntar específicamente, ¿quieres o no quieres que la empresa minera entre? Y el poblador tiene el derecho de decir sí o no. Es decir, los tratados internacionales y la ley reconoce el derecho a veto. En ese nivel de cosas, la forma como están aprobando los estudios de impacto ambiental, que debe ser por consulta a las comunidades, en este caso, las comunidades de Candarave, la comunidad de Guanuara, Guaitire, Ticaco, deben ser consultadas, porque esas son las zonas donde está emplazado el yacimiento de Toquepala. Y la consulta debe ser específica, no que agarran y le empiezan a hacer un seminario taller donde exponen 3, 4 horas términos técnicos que la población no entiende y al final no preguntan porque no saben qué preguntar, porque la gente no está instruida en geología, en química, entonces lo dan por aceptado. Esa situación ha sido ya anulada porque esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que ha echado el 15 de agosto del año pasado, en contra de la reglamentación de la ley de la consulta, dice claramente, ese no es la forma. Ese reglamento es inconstitucional, por lo tanto las comunidades deben ser consultadas. Y nosotros, ¿debemos ser consultados? Cuando nuestro medio ambiente va a ser dañado, nos deben preguntar si aceptamos o no. Ese es el camino. Por eso es que vamos a terminar esta situación de la formalización de la denuncia y vamos a llamar al pueblo para que la firme adhiriéndose a esto. Y lo vamos a hacer con la ONG Denuncia, es una organización no gubernamental sin fines de lucro, donde estamos asociados principalmente con el presidente, que es Jesús Velázquez Nina, y vamos a presentarla a través de esta ONG, para que ahí no salten los periquitos diciendo que yo voy a hacer, para saber cómo van a negociar. No, acá vamos hasta las últimas consecuencias, hermanos, por 2 razones. Porque el pueblo de Hilo tiene dignidad, honor, y lo vamos a hacer respetar. Y segundo, para frenar todo esto que nos han dañado, recuperar nuestro medio ambiente. Y finalmente, sabe la SAUDER que si no resuelve estos problemas de pasivos ambientales, no tendrá derecho a tener otra concesión minera ni la ampliación de Toquepala, y hasta tal vez el peligro de que se le anule su título de concesión de beneficio de Toquepala y Cuajone. Así que, señores de Estado, reflexionen sobre lo que está pasando. Bueno, en verdad que nuevamente ver el video que ha mostrado el ingeniero Luis Ciberoni deja realmente Rolo con mucha preocupación. Reitero, yo particularmente, Rolo, te lo digo, quiero que mi país en el tema minero prospere y que esté mejor que Chile, que es nuestro competidor. Sin embargo, este video que ya lo mostró hace 10 días más o menos don Luis Ciberoni, a mí particularmente lo digo públicamente, me ha dejado medio movido, lo digo. Y quizás usted también, Rolo, no sé. Agradezco la entrevista. Faltaba este video, va a ser remitido a Pablo Fajardo, Ángel Neira, para que ellos, con la buena disposición que nos han demostrado en las entrevistas que hemos tenido a través tuyo, Melania, van a apoyar nuestra causa, en el sentido de que abundarán en criterios, abundarán en presión política tal vez desde el Congreso. Creo que hay una invitación para ir a responder al Congreso. Lo que quería decirle a la ciudadanía es que el congresista Ángel Neira Oleichea, el número 2 de la bancada fujimorista, que tiene todo el aval de, como él dice, de la presidenta, en este caso Keiko Fujimori, tiene carta libre,
está viajando a Ecuador en estos días para entrevistarse juntamente con el abogado que hemos visto, Pablo Fajardo Mendoza, y en junio viene para aquí al puerto de Hilo. Entonces, todo indica también que se va a hacer una sesión descentralizada sobre, de parte de la Comisión del Ambiente para ver no solamente este tema, sino otros de contaminación, entendiéndose de que en Lima en diciembre va a haber una convención internacional sobre el medio ambiente. Entonces las cosas hoy se ponen color hormiga para quienes contaminan. Ahora, yo veo una cosa aquí, y para terminar en el comentario, veo que las autoridades se han hecho de la vista gorda. Porque hace rato, hubiesen podido poner las cosas en orden y no permitir que ahora peligren las inversiones de la ampliación de Toquepala y Tía María. Las mismas autoridades y algunos malos funcionarios que seguramente pues han llegado a este nivel, porque todo ha reventado, amigo, y creo que ahí ha sido toda esa impotencia desde que el señor Miguel Lauro, de la mesa de diálogo, ¿no?, que nadie lo ha querido, y al final pues los ciudadanos, el grupo de profesionales se unan y hagan todo este tipo de cosas que hoy se van descubriendo. Creo que ahí el que va a perder realmente, si es que todo vemos como va a suceder, es la empresa minera. Lo que sí, amigos, es que aquí en este programa, en este canal, mostramos simplemente la evidencia. Tendrá que irse al terreno, a hacerse los estudios, y eso será seguramente más adelante. Pero así como tú decías, Rolo, hay autoridades que han venido engañándonos, mintiéndonos, fingiéndonos ser defensores del pueblo. Por ejemplo, Pocho Mendoza en la mesa de diálogo, reitero, era defensor de la SADER, ni los propios ingenieros de SADER se defendían. Él salía adelante en contra de nosotros, que éramos la representación del pueblo. Y la ONG Labor, que en vez de encaminar debidamente el proceso a través de un juicio en la justicia peruana, nos llevaron al tribunal de La Haya, a un tribunal de Holanda, del agua, cuya sentencia no tiene ni siquiera nada de vinculante, es un saludo a la bandera. Y vivieron con buenos millones los amigos de Labor, que ese paso será para comentario de otro momento, pero aquí hay quienes se la han vivido muy bien, y ahí están los... Bueno, y no nos causa sorpresa las opiniones del alcalde Jaime Valencia Ampuero, quien recientemente ha dicho que está muy conforme con los representantes de la mesa de diálogo actuales, como es el señor Miguel Laura Vargas y la señora Marisa Perga como vicepresidente. Así que, bueno, también podemos darnos cuenta que nuestras actuales autoridades no dicen nada. Yo he entendido que la empresa Sauber está ofreciendo 700 millones más o menos, pero inclusive a cuenta de adelantos de canon minero, hacer obras por impuestos y otras por el estilo, cosas que la empresa Sauber siempre ha sabido manejar y dejar de pagar pues impuestos y saber usar pues todas las estrategias que ellos tienen, como sus asesores y sus contadores, sus abogados, para sacarle la vuelta a la ley y dejar de pagar los impuestos que justamente se deben cobrar o de pagarse al Estado peruano. Pero bueno, lo que sí es cierto